Buenas noches, este es nuestro análisis de desempeño académico, pobreza y criminalidad en la ciudad de Nueva York, realizado por Camilo Andrés Ortiz, Juan Andrés Torres, Juliana Rubio, Juan Felipe González y Daniel Santiago Forero. Bueno, primero vamos a dar una breve introducción sobre la ciudad de Nueva York, la cual enfrenta retos complejos relacionados principalmente con la pobreza, el desempeño educativo y la criminalidad. Las personas ya ven afectada su calidad de vida, en tanto en su desarrollo social como en su desarrollo económico. Y nosotros como analistas de datos tenemos el propósito de explicar patrones, encontrar relaciones entre estas tres variables, siendo estas la pobreza, el desempeño educativo y la criminalidad, para poder en un futuro llegar a diseñar políticas públicas más efectivas para el control y la situación que se vive en esta ciudad. Ahora vamos a pasar con el primer paso, que fueron tres transformaciones que aplicamos y dos filtros, pues por el primer paso de esta segunda entrega. Nuestra primera transformación fue la creación de una nueva variable basada en el Mean Scale Score, en la que categorizamos los puntajes en tres rangos, siendo estos low, medium y high. Esto nos facilitó la identificación de patrones y la interpretación de datos mediante gráficos y resúmenes que sean más interpretables, como son los gráficos de barras o las tablas de resumen. Em, Luego, nuestra segunda transformación fue la agrupación de los datos por edades de menor de 18 a 64 y mayores de 65 años para analizar tasas de pobreza en estos diferentes grupos, pues de diferentes edades. Y nuestra tercera transformación fue la agrupación por distrito, o sea, por borough, y el cálculo del promedio de estudiantes en niveles altos, niveles de 3 más 4, y esto nos permitió identificar distritos con mayores niveles de rendimiento académico para la toma de decisiones. Luego, lo siguiente que hicimos fue el primer filtro en la cual seleccionamos todos los hogares con estado de pobreza, que eran los que tenían la estadística de New York City, GovPopStat igual a uno. Y esto lo hicimos para poder hacer análisis más enfocados en la gente que está en la peor situación en la ciudad de Nueva York. Nuestro segundo filtro fue filtrar a los menores de 18 años que están en hogares en pobreza, y esto es útil para estudiar la pobreza infantil, cómo se da en la ciudad de Nueva York, y aprovechar el anterior filtro que también habíamos utilizado. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a dar respuesta a las preguntas que fueron planteadas. En primer lugar, ¿qué tipos de delitos son comunes en Nueva York? Como se puede observar en la tabla, los crímenes más comunes fueron asalto y ofensas relacionadas, petit larceny, felony assault, dangerous drugs, miscellaneous penal law, pues, entre otras. También está robbery, grand larceny, dangerous weapons, y se pueden observar los crímenes más comunes de forma ordenada. ¿Qué grupo de edad es más propenso a cometer delitos graves en comparación con delitos menores? Bueno, en primer lugar, lo que podemos observar es que los grupos de personas menores a 18 años tienen la mayor proporción de delitos graves. Sus delitos graves conforman el 32.01% del total de sus delitos. Sus delitos menores son el 67.99%. Y bueno, ya los otros grupos de edad que vendrían a ser, pues, de 18 a 24 años, de 25 a 44, de 45 a 64, y pues también los mayores a 65 tienen más del 90% de sus delitos como menores, por lo que una cantidad muy baja de sus delitos son catalogados como delitos graves. Y pues ya el grupo de edad que tiene menor cantidad de delitos graves, pues una menor proporción, son los mayores de 65 años, solo con un 3.03%. Bueno, continuando, ¿qué proporción de los arrestos son realizados en cada buró en relación con su población? Bueno, aquí podemos observar que el buró del Bronx es el que tiene una mayor tasa de arrestos. Como se puede observar, hay aproximadamente 2.055 arrestos por cada 100.000 habitantes. Bueno, lo que esto puede reflejar es que es un buró con bastante actividad policial, una alta incidencia de delitos, pues pueden ser causadas por distintas razones que pues ya tendrían que ser analizadas a mayor profundidad.
Y el buró con la menor tasa de arrestos es Staten Island, que tiene un total de 1.199.84, o sea, 1.200 arrestos por cada 100.000 habitantes. Esto pues vale redundar, pero pues probablemente se vea una menor actividad delictiva, de pronto hay menor población, pero como los delitos están ajustados o pues estandarizados por la población del buró, entonces pues se debe más que todo a que es un barrio más seguro, baja actividad delictiva, pues ya tocaría analizar qué otros factores pues, afectan la delictividad del buró. Y bueno, como una comparación general, ya vendría a ser Manhattan, el que tiene la segunda mayor tasa de arrestos después del Bronx, y después le seguiría Brooklyn, después Queens y como ya mencionamos, de último Staten Island. Existen diferencias significativas en el rendimiento de las pruebas ELA entre estudiantes de diferentes distritos. Para responder esta pregunta, no solo miramos la gráfica, que como se puede observar, los resultados son bastante similares entre todos los distritos, sino que también hicimos una prueba de hipótesis en la que la hipótesis nula iba a ser que no había ninguna diferencia entre los resultados. Como se puede observar, se obtuvo un p-valor de 0.9839, que es bastante alto, por lo que se determina no rechazar la hipótesis nula y que no existe una diferencia significativa entre los puntajes de los distritos. ¿Existe una relación entre el sexo y la raza de las personas arrestadas con la cantidad de delitos cometidos? Bueno, en la tabla que se encuentra a la derecha podemos observar el número de arrestos y la raza y el género, o pues divididos por la raza y el género de quien perpetró ese delito por el cual fue arrestado. Entonces, lo primero que podemos observar es que la mayoría de delitos, sin importar la raza, fueron perpetrados por hombres, que se ven representados por la barra azul, mientras que la menor tasa pues la menor cantidad fueron perpetrados por mujeres, que se ven en la barra naranja. Además, hay una cantidad desproporcionada bastante mayor de delitos cometidos por personas de una raza black, y de hecho es casi mayor al doble de la segunda raza que más comete delitos, que fue el White Hispanic. Y bueno, esto puede verse a distintas razones que, al igual que se ha mencionado anteriormente, pues requieren mayor profundidad de análisis. Puede ser incluso debido a sesgos policiales, pues desigualdades ya estructurales de Nueva York, pero sí es algo que debe ser revisado, ya que es preocupante la cantidad de delitos que perpetran pues esta raza. Y pues como ya mencioné, ahí le sigue White Hispanic, después sigue Black Hispanic y después White. Y esos serían el top de razas que más cometen delitos. El nivel educativo influye en el estado de pobreza de una persona. Bueno, para responder esa pregunta, entonces miramos el, el estado de pobreza o pues la tasa de pobreza promedio por grupo como categoría de educación. Entonces, ahí como se puede observar, hay cinco categorías de educación. Primero está el cero, que son las personas que no completaron la secundaria. Uno, que son personas que completaron la secundaria. Dos, personas que asistieron a la universidad pero no completaron un título universitario. Tres, personas con un título técnico o asociado, que generalmente consiste en 2 años de estudio. Y cuatro, que son personas con un título técnico, personas con un título universitario completo o mayor a este, que puede incluir maestrías y doctorados. Y observamos una clara relación inversa entre el nivel educativo y la tasa de pobreza. Esto nos indica que a medida que el nivel educativo aumenta, la tasa de pobreza disminuye. Y esto claramente tiene un sentido bastante lógico, ya que al tener mayores posibilidades académicas, mayor estudio, pues vas a tener también una mayor cantidad
oportunidades laborales. ¿Qué grado escolar presenta el mejor desempeño en las pruebas ELA en los últimos años? Bueno, se puede observar que el grado séptimo fue el que obtuvo el mayor desempeño, seguido de octavo, quinto, sexto, cuarto y tercero. Y además de esto, se puede observar que hay una tendencia a que a medida que se aumenta el curso, el grado escolar, también aumenta, pues claramente no de una manera así muy significativa, pero pues sí, sí se nota el aumento, el resultado en las pruebas ELA, por lo que los grados inferiores tienen puntajes más bajos y los grados superiores, como séptimo y octavo, pues son los que tienen los puntajes más altos. Y bueno, ya eso sería todo en cuanto a las preguntas. Muchas gracias. Hablándoles ahora un poco más de la selección de las técnicas de Machine Learning, nosotros escogimos dos, la regresión logística y el algoritmo Cummings. Estas dos las escogimos porque consideramos que se alinean con los objetivos del proyecto y con la naturaleza de los datos. Hablando un poco acerca de la regresión logística, esta la escogimos porque nuestra variable objetivo es una variable binaria que nos indica si un individuo es pobre o está en estado de pobreza o no está en estado de pobreza. Este modelo también es muy sencillo, interpretativo y pues eficiente para los problemas de clasificación, permitiéndonos anticipar patrones y diseñar estrategias basadas en resultados. Con respecto al segundo algoritmo, el Cummings, este lo seleccionamos porque queríamos identificar patrones ocultos entre pobreza y educación. También lo escogimos porque consideramos que es muy fácil, porque nos puede ayudar a proponer soluciones personalizadas a grupos con necesidades particulares. Hablando un poco más de la preparación de los datos para el modelado, nosotros lo que hicimos fue algunas eliminaciones de variables como variables irrelevantes y redundantes, como los indicadores, coordenadas, variables que estaban altamente correlacionadas con la pobreza. Como lo pueden ver acá en la presentación, estos son los nombres de estas variables. También lo que hicimos fue una normalización en las variables numéricas. Esto lo hicimos para mejorar el desempeño de los modelos y tener un mejor resultado. Eh, Básicamente y en conclusión, seleccionamos técnicas que equilibraran la eficiencia, interpretabilidad y capacidad de descubrimiento. Además, realizamos un procesamiento exhaustivo para garantizar que los modelos estuvieran bien y en orden, ajustando los datos claramente. Y eso sería todo por la preparación de los datos. Ahora sigue mi compañero. Lo vamos a mostrar aquí la parte de cómo implementamos los algoritmos. Entonces, para el supervisado usamos regresión logística. Las variables predictoras fueron todas las que utilizamos, tanto categóricas como numéricas, que eran previamente procesadas. Estas variables se normalizaron y fueron codificadas como factores con string index. También la variable objetivo era la columna of pop stat index, que nos decía el estado de pobreza de una persona, y ya de por sí venía siendo binaria en el dataset, lo cual pues fue bastante bueno. Y usamos como técnica sobre muestreo, ya que en este habían considerablemente menos personas pobres, lo cual hacía que se complicara bastante el tema de la predicción para la clase minoritaria, ya que el modelo tiende a sobreaprender de la mayoritaria. Y bueno, ya nuestros objetivos de análisis, pues interpretar un poco, digamos, qué es lo que vendrían siendo los coeficientes, también ver qué lleva a que una persona sea pobre y pues nada, eso a grandes rasgos. Mm, Ya para esta parte dividimos el dataset en entrenamiento el 70% de los datos y prueba el 30%. Y pues los modelos que aplicamos fueron la regularización Lasso y Rich, ya que al tener tantas variables era muy probable que nuestro modelo tendiera al sobreajuste. Entonces preferimos usar Lasso y Rich para disminuir ese problema y pues garantizar que el modelo cumpliera con todo lo necesario.
Y pues nada, ya para la evaluación de las técnicas que usamos, usamos la curva ROC o AUC, que nos da una disyuntiva entre falsos positivos y falsos negativos, como lo que usamos. Y pues para Rich, para Lazo, perdón, nos dio una UC de 0,50 que es bastante malo, o sea, no capta bien la esencia del modelo, mientras que para Rich nos dio algo así como 0,81, lo cual es bastante bueno, o sea, el Rich captó muy bien la esencia de los datos. Y pues no utilizamos al fin tanto precisión, recall y F1, pero son bastante importantes a tener en cuenta cuando se trabajan con datasets desbalanceados para ver qué tan bien está aprendiendo de la clase minoritaria. Y pues sí, eso sería todo en este apartado a grandes rasgos. Acá se muestra a continuación es los coeficientes. Vimos que al ser Rich no volvía a cero todos bueno, una gran parte de los coeficientes, pero sí dejó algunos bastante bajitos. Entonces, pues le dio bastante menos peso, pero igual no los quito. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, por la parte del aprendizaje no supervisado, nosotros decidimos escoger Camins. La razón por la que escogimos Camins fue porque, pues básicamente el dataset ya tenía sectorizado como si la persona estaba en condición de pobreza o no, pero nosotros queríamos saber si existían como algún tipo de características en particular que siguieran un grupo de personas. Entonces, pues la idea sería pues encontrar ese tipo de patrones, para lo cual, pues se aplicó, pues como dije, que Camins con los mismos valores o las mismas columnas con lo que se había hecho la regresión logística. Tenemos todas estas columnas predictoras y, bueno, aplicamos el Camins. En un comienzo lo aplicamos con 4 clusters y ¿qué encontramos? Encontramos un valor de silueta de 0,76 que pues es relativamente bueno. Recordemos que este valor nos dice qué tan definidos están los clústeres, entonces pues encontramos que existe pues algún tipo de definición de los clústeres, de su forma, y encontramos esta cantidad de personas en cada clúster. Entonces, el cero pues tiene, aquí pues se puede ver el conteo, que es el que más tiene, luego tenemos el segundo, luego tenemos el tercero, y pues el clúster más pequeño fue el uno. En cuanto a lo que encontramos, pues estos son como los resultados generales, como lo que, los valores que se encontraron, pero pues en términos más generales, el clúster uno y el clúster 3 son los hogares de gente con mayores ingresos, em, y también tienen pues mayores gastos en vivienda y cuidado infantil. El clúster 2 son aquellos hogares con gastos moderados en transporte y vivienda, pero pues tienen ingresos bajos, mientras el clúster 0 pues son los hogares que tienen menos ingresos y pues también menos gastos. Cuando hablamos del clúster 0 probablemente son las personas más vulnerables que encontramos. Em, Bueno, y la parte de la evaluación de las técnicas, aquí básicamente nos preguntamos pues por los parámetros, es la cantidad de clústeres que existen. Entonces, para esto pues uso la gráfica del codo que nos muestra el error cuadrático medio a medida que aumentan los codos. Entonces, la idea es buscar el menor error, que pues el menor error. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de cuando existen muchos clústeres, existe un riesgo de un sobreajuste, porque pues los dividiría muy bien. Entonces hay que encontrar como un punto medio. Nosotros que encontramos que pues a partir del 4 el error tiende a disminuir y no serían tantos clústeres como para hacer el modelo tan complejo y tender a sobreajustarlo, así que nos decidimos ir con los 4. De todas maneras, al hacer pruebas con la cantidad, con mayores cantidades de clústeres, nuestro valor de silueta disminuye, nuestro índice, sí. Entonces, por eso, pues decidimos que los 4 clústeres eran perfectos para dividir a nuestra población de una forma en la que se vean los grupos claramente.